Mi nombre es Elena Vega. Y en la mañana del 2 de enero, mientras la mayoría de las personas todavía recuperaban sus cabezas del champán y los fuegos artificiales, ella se sentó sola en un café tranquilo al otro lado de la calle, observando la torre de cristal donde solía trabajar parpadear como un corazón moribundo. Permítanme contarles su historia. Esa torre pertenecía a Titancore Solutions, una corporación que había devorado 7 años de su vida. 7 años completos. Imaginen eso, noches interminables, llamadas de emergencia que interrumpían cenas familiares, días festivos sacrificados en el altar de la dedicación corporativa, y favores que, de alguna manera, se transformaron en expectativas permanentes talladas en piedra invisible. Su nombre era Sofía Mendoza. Y esta es la historia de cómo una mujer silenciosa demostró que el silencio también puede ser un arma. Sofía no era gerente. No era ejecutiva. No tenía una oficina con vista panorámica ni un asistente que organizara su agenda. Era algo mucho más valioso, aunque nadie lo reconociera. Era la persona que hacía que todo funcionara cuando se suponía que no debía hacerlo. La invisible. La indispensable. La olvidada. Durante años, mantuvo los sistemas de Titancore respirando cuando deberían haber colapsado. Pero durante esa Navidad, finalmente cruzaron una línea que ella no podía ignorar. Una línea invisible pero innegable, como esas marcas en la arena que el mar borra pero que tú sabes que estuvieron ahí. 3 días antes de Nochebuena, su jefe, Ricardo Salazar, se acercó a su escritorio con esa voz ensayada que usan las personas cuando ya saben que están pidiendo algo irrazonable. Era una voz suave, casi paternal, diseñada para desarmar objeciones antes de que pudieran formarse. Necesitamos cobertura completa del sistema durante las fiestas, dijo, apoyándose casualmente contra el borde de su escritorio como si estuviera comentando el clima. Solo monitoreo. Nada grande. Rutina básica. Sofía levantó la vista de su pantalla. Sus ojos, oscuros y cansados, buscaron los de él. Esto incluye compensación por horas extras. Ricardo sonrió. No respondió directamente. Nunca lo hacía. Eres asalariada, Sofía. Esto se trata de compromiso. Todos estamos contribuyendo. Todos, por supuesto, significaba ella. Sofía conocía ese juego. Lo había jugado durante años. Pero esta vez, algo en su interior se endureció. Una pequeña piedra fría en el centro de su pecho que antes no estaba ahí. ¿Quién más estará de guardia?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Tú eres la más capacitada, respondió Ricardo. Y en esas 5 palabras residía toda la trampa. Un cumplido disfrazado de cadena. Confío en ti. Y así comenzó. La mañana de Nochebuena, las alertas comenzaron a llegar. Primero, solo notificaciones menores, actualizaciones retrasadas, sincronizaciones lentas. Nada alarmante. Pero Sofía conocía estos sistemas como un músico conoce su instrumento. Sabía cuando una nota estaba desafinada, incluso si nadie más la escuchaba. Llamó a soporte técnico. Nadie respondió. Era Nochebuena, después de todo. Llamó a Ricardo. Buzón de voz. Llamó al equipo de operaciones. Silencio. Estaba sola. Para el mediodía, las alertas menores se habían convertido en llamadas de escalación. Para la tarde, en diagnósticos completos. Para la noche, Sofía estaba en su apartamento, con su computadora portátil iluminando su rostro en la oscuridad, mientras afuera las luces navideñas parpadeaban con una alegría que ella no podía sentir. Su familia la llamó. ¿Vienes a cenar? Tengo que trabajar. En Nochebuena. Sí. Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. Su madre suspiró. Su padre murmuró algo inaudible. Colgaron con promesas vacías de guardarle comida. Sofía trabajó toda la Nochebuena, toda la Navidad, toda la víspera de Año Nuevo mientras los fuegos artificiales explotaban afuera de su ventana y su teléfono vibraba con mensajes de amigos celebrando en lugares que se sentían a millones de kilómetros de distancia. Ni una sola aprobación de horas extras. Ni un día de compensación. Ni siquiera un mensaje de texto que dijera gracias. Solo silencio. Y en ese silencio, algo dentro de Sofía finalmente se rompió. O tal vez, finalmente se arregló. La mañana de Año Nuevo,
Sofía se sentó frente a su computadora con una taza de café frío y escribió un email. No era emocional. No era acusatorio. Era profesional, tranquilo, claro como agua de manantial. Explicó que la cobertura continua durante días festivos sin compensación violaba los términos de su contrato. Citó políticas específicas. Adjuntó documentación. Y concluyó con una declaración simple. No estaré disponible para futuras coberturas de emergencia a menos que sean formalmente aprobadas y compensadas según los términos contractuales. Presionó enviar. La respuesta llegó una hora después. No era un email. Era una invitación a reunión. Sin línea de asunto. Sin explicación. Solo una hora. 11 de la mañana. La reunión duró exactamente 5 minutos. Ricardo estaba allí. También Patricia Herrera, directora de Recursos Humanos, con su expresión de neutralidad profesional perfectamente calibrada. Y Miguel Torres, director de Operaciones, quien ni siquiera la miró directamente. Sofía, comenzó Ricardo, con esa misma voz suave que ahora sonaba diferente. Más fría. Hemos revisado tu email. Silencio. Parece que tienes preocupaciones sobre tu rol. Tengo preocupaciones sobre la compensación por trabajo realizado fuera de horario, corrigió Sofía. Su voz era firme, pero su corazón latía como un tambor de guerra. Patricia se inclinó hacia adelante. Sofía, en Titancore valoramos la flexibilidad, la disposición del equipo. Cuando alguien no está alineado con esa cultura. No estar alineado significa pedir que me paguen por mi trabajo, interrumpió Sofía. Miguel finalmente habló. Su voz era como grava. Significa que tal vez Titancore no es el lugar adecuado para ti. Las palabras flotaron en el aire como ceniza. ¿Me están despidiendo?, preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. Estamos terminando tu contrato, dijo Patricia, deslizando un sobre a través de la mesa. Efectivo inmediatamente. Tu acceso será revocado al final del día. Te agradecemos tus servicios. 5 minutos. 7 años reducidos a 300 segundos. Sofía tomó el sobre. Se levantó. No dijo nada. Porque a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Lo que ellos no entendieron, lo que nunca se molestaron en comprender, era que los sistemas que mantenían las operaciones de Titancore estables durante las fiestas no eran milagros automatizados. Eran mantenidos por procesos que solo una persona conocía completamente. Y esa persona acababa de salir del edificio con una caja de cartón en sus brazos y una claridad glacial en su mente. Déjenme explicarles algo sobre Sofía que Titancore nunca valoró. Ella no era solo operativa. Era estructural. Durante años, se había convertido en el punto silencioso de alineación entre sistemas que nunca fueron diseñados para comunicarse entre sí. Plataformas de proveedores cosidas con herramientas internas. Capas de seguridad personalizadas más allá de sus especificaciones originales. Protocolos de emergencia escritos no para auditores, sino para la realidad. 2 años antes, después de un casi colapso que casi le cuesta a Titancore su cliente logístico más grande, Sofía había rediseñado completamente el marco de autorización de dispositivos. No fue llamativo. No hubo presentación ejecutiva. Solo una salvaguarda práctica. Los dispositivos principales requerían validación periódica por un arquitecto principal antes de ingresar a un nuevo ciclo operativo. No era un interruptor de apagado. No era sabotaje. Era una puerta de seguridad. El tipo que los auditores aman y los ejecutivos olvidan que existe. Cuando Sofía fue despedida, siguió el procedimiento. Documentó todo. Entregó sus informes finales. Entregó las credenciales que estaba obligada a entregar. Lo que no hizo, porque nadie preguntó y ninguna política lo requería, fue ofrecer trabajo no remunerado o proporcionar cobertura post-terminación. Para el día de Año Nuevo, la ventana de validación expiró silenciosamente. Al principio, nada dramático sucedió. Así es como los sistemas bien diseñados fallan, lentamente, educadamente, casi invisiblemente. Algunos paneles internos dejaron de actualizarse. Los diagnósticos remotos se retrasaron. Las sincronizaciones automáticas de inventario comenzaron a agotarse. Luego, uno por uno, los dispositivos en 3 centros regionales entraron en modo restringido.
El equipo de operaciones de Titancore asumió que era tráfico navideño. Culparon a los proveedores. Los proveedores culparon al firmware. La gerencia culpó a la congestión temporal. Nadie pensó en hacer la pregunta obvia: ¿quién construyó esto? ¿Y qué necesita? Para cuando alguien notó el patrón, la suposición ya se había hecho. Asumieron que ella respondería su teléfono. A las 8:12 de la mañana, el teléfono de Sofía comenzó a vibrar. Números desconocidos. Llamadas repetidas. Buzones de voz acumulándose más rápido de lo que podía escucharlos. Sofía estaba sentada junto a la ventana de Café Aurora, un pequeño lugar acogedor al otro lado de la calle de la Torre de Cristal de Titancore. Su café estaba tibio. Su expresión, fría. No se sentía triunfante. Se sentía tranquila. Observó el edificio al otro lado de la calle volverse más frenético minuto a minuto, sabiendo que no había roto nada. Simplemente había dejado de sostenerlo gratis. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. No la despidieron porque era reemplazable. La despidieron porque pensaron que el cumplimiento era opcional y la responsabilidad pertenecía a otra persona. A media mañana, la Torre de Cristal de Titancore ya no parecía confiada. Desde su asiento junto a la ventana, Sofía podía ver personas moviéndose más rápido de lo necesario, teléfonos presionados contra oídos, laptops metidas bajo brazos, tarjetas de seguridad parpadeando en puertas que seguían negando el acceso. El tipo de movimiento que no resuelve problemas. Solo los anuncia. A las 8:30, las llamadas dejaron de llegar. Ese silencio le dijo más que el ruido. A las 8:45, un nuevo número finalmente logró pasar. Sofía contestó esta vez. Sofía Mendoza, preguntó una voz de mujer. Profesional. Cuidadosa. Habla ella. Soy Marta Silva, directora de riesgo y cumplimiento. No ti. No gerencia. Cumplimiento. Solo aparecen cuando las apuestas ya son altas. Estamos experimentando irregularidades operacionales, dijo Marta. Creemos que pueden estar conectadas con tus responsabilidades previas. Sofía tomó un sorbo lento de café antes de responder. Ya no estoy empleada por Titancore. Seguí todos los procedimientos de salida. Hubo una pausa. Sofía casi podía escucharla eligiendo cada palabra. Estamos preparados para discutir un acuerdo de consultoría a corto plazo. Ahí estaba. No una disculpa. No una admisión. Solo urgencia envuelta en formalidad. Estoy abierta a revisar términos, respondió Sofía. Solo remoto. Marta aceptó inmediatamente. Sofía envió un acuerdo de consultoría de una página que había redactado meses antes y nunca esperó usar. Tarifa de emergencia. Mínimo de 4 horas. Sin responsabilidad. Sin obligaciones retroactivas. 10 minutos después, estaba firmado. Cuando Sofía inició sesión, el sistema la reconoció instantáneamente. Arquitecto principal verificado. Las alertas tenían sentido ahora. La ventana de validación había expirado exactamente como fue diseñada. Los dispositivos habían cambiado a operación restringida para prevenir errores en cascada. Nada estaba corrupto. Nada perdido. Solo pausado. Sofía estabilizó el marco metódicamente, una capa a la vez. Sin atajos. Sin heroísmos. Para las 9:28, las operaciones se reanudaron. Los paneles se actualizaron. Las colas de errores se drenaron. El edificio al otro lado de la calle visiblemente exhaló. Un mensaje llegó de Marta. Estamos estables por ahora. Sofía respondió. La estabilidad a largo plazo requiere capacitación y propiedad adecuada. Marta no respondió. A través del vestíbulo, Sofía vio a Ricardo Salazar paseando cerca de los ascensores. Su postura confiada reemplazada por algo más pequeño, más tenso. Ya no estaba en una llamada. Estaba escuchando. Eso importaba. Sofía cerró sesión exactamente 4 horas después. Factura enviada. Sesión cerrada. No se sentía victoriosa. Se sentía clara. No la necesitaban porque era indispensable. La necesitaban porque habían confundido silencio con simplicidad y trabajo gratuito con lealtad. Y ahora estaban aprendiendo el costo de esa suposición. Para la tarde,
Titankore había entrado en control de daños. No reparación. Control. Sofía conocía la diferencia porque la había visto antes. Cuando una empresa arregla un problema, hace preguntas. Cuando controla un problema, reescribe la narrativa. 1 hora después de que cerró sesión, su teléfono vibró con una notificación de un ex colega. Una captura de pantalla. Memo interno. Los retrasos de servicio anteriores fueron causados por problemas rutinarios de sincronización post-festivos. Los sistemas ahora están completamente operativos. Rutinarios. Post-festivos. Sincronización. Ninguna de esas palabras era accidental. No estaban tratando de entender qué pasó. Estaban tratando de borrarlo. Otro mensaje siguió. Este de Mateo Cruz, un ingeniero junior a quien Sofía había mentorado silenciosamente durante años. Están diciéndole a la gente que fue un fallo del proveedor. Pero el liderazgo sabe que no es verdad. Todos lo saben. Sofía miró el mensaje más tiempo del que esperaba. Durante años, había asumido que nadie notaba las horas extra, las reparaciones silenciosas, los fines de semana que desaparecía. Resulta que sí notaban. Solo que no se sentían seguros de decirlo en voz alta. Eso es lo que el mal liderazgo realmente crea, no incompetencia, sino silencio. Esa noche, llegó un email de Ricardo Salazar. Sin línea de asunto. Sofía, necesitamos toda la documentación restante relacionada con el marco de autorización. Por favor, reenvía todo lo que tengas para que podamos prevenir problemas futuros. Sin saludo. Sin agradecimiento. Sin reconocimiento de que el marco existía porque ella había advertido que algo así sucedería. Sofía no respondió. En su lugar, reenvió el email a su abogada. La respuesta fue inmediata. No les debes nada más allá de lo que tu contrato requirió. Si quieren tu experiencia, te pagan por ella. Si quieren tu silencio, deberían haberlo ganado. Tenía razón. A la mañana siguiente, llegó un email diferente. Este no era de Ricardo. Era de Marta Silva. Sofía, el liderazgo ha solicitado un plan de transición a largo plazo para asegurar la continuidad operacional. Este sería un compromiso de consultoría formal, no una solicitud informal. Por favor, avísame si estás abierta a discutir alcance y términos. Ese email importaba. Reconocía la realidad. Programaron una llamada. Marta no perdió tiempo. No defendió a la empresa ni excusó decisiones. Habló en hechos y riesgo. Fuiste un único punto de conocimiento, dijo. Eso no es sostenible. ¿Y cómo se manejó esto nos expuso? Sofía apreciaba su honestidad. Estoy dispuesta a ayudar a diseñar una transición, dijo Sofía, pero no bajo las mismas suposiciones. Sin disponibilidad no remunerada, sin límites difusos, y las personas involucradas necesitan realmente entender el sistema. Marta aceptó. Antes de terminar la llamada, agregó algo en voz baja. Para que lo sepas, tus advertencias fueron documentadas. Simplemente no se actuó sobre ellas. Después de la llamada, Sofía se recostó y dejó que eso se asentara. No había sido ignorada porque estaba equivocada. Había sido ignorada porque escuchar habría requerido responsabilidad. Y la responsabilidad era lo único que Titankore había evitado hasta el momento en que se volvió inevitable. El trabajo de transición comenzó el lunes siguiente. Remoto. Documentado. Estructurado. En sus términos. Marta reunió un pequeño grupo, 3 ingenieros con responsabilidad operativa real. Sin observadores. Sin gerentes entrando. Solo personas que necesitaban entender lo que eran responsables. La primera sesión fue silenciosa. No silencio incómodo. Silencio enfocado. Hicieron preguntas cuidadosas. Tomaron notas. Admitieron cuando no sabían algo en lugar de pretender que sí. Eso solo le dijo a Sofía que esto no iba a ser una repetición del pasado. A mitad de la explicación, uno de ellos, Daniel Rojas, líder senior de sistemas, pausó la grabación. ¿Por qué nada de esto fue marcado como riesgo crítico de dependencia?, preguntó. Sofía no dudó. Lo fue. Múltiples veces. Compartió su pantalla y mostró emails archivados. Resúmenes de riesgo. Propuestas de capacitación. Invitaciones de calendario que quedaron sin respuesta. Sin comentarios.
Sin emoción. Solo marcas de tiempo. Nadie habló durante 30 segundos completos. Ese silencio era diferente del que había vivido antes. Este no era desdeñoso. Era incómodo. Y merecido. Más tarde esa tarde, recibió una actualización de Marta. El liderazgo está revisando la documentación histórica. Hay preguntas. Preguntas. No excusas. Progreso. Para la segunda semana, el tono dentro de Titancore había cambiado. Silenciosamente, pero inconfundiblemente. La toma de decisiones se desaceleró. Las aprobaciones requerían firmas reales. Los cambios de emergencia repentinamente necesitaban justificación en lugar de confianza. Así es como se ve la responsabilidad cuando finalmente llega. Todo se mueve más lento al principio. Luego llegó el mensaje que no esperaba. Una nota breve de recursos humanos. Ten en cuenta que Ricardo Salazar ya no supervisa las operaciones de infraestructura. Sin explicación. Sin anuncio. Solo un hecho. Sofía no sintió satisfacción. Sintió alivio. No porque alguien había caído, sino porque el patrón había sido interrumpido. En su última llamada de transición, Daniel se quedó después de que los demás se desconectaran. Quiero que sepas algo, dijo. La gente aquí pensaba que decir sí era el trabajo. Tú demostraste que no lo era. Sofía le agradeció y lo decía en serio. Cuando el compromiso terminó, envió su última factura y cerró sesión para siempre. Sin acceso persistente. Sin canales abiertos. Líneas limpias. Semanas pasaron sin urgencia. Sin alertas. Sin llamadas de medianoche. Sin favores disfrazados de solo una cosa rápida. Esa ausencia se sintió desconocida al principio, como bajar de una caminadora en movimiento y necesitar un momento para recuperar el equilibrio. Durante años, sus días habían sido moldeados por las prioridades de otra persona. Ahora había espacio. Y en ese espacio, la claridad comenzó a asentarse. Marta se comunicó una vez más, cerrando formalmente el compromiso. Su mensaje era conciso y profesional, pero el subtexto era claro. Titancore se había estabilizado y entendían por qué casi había fallado. Sofía archivó el hilo y no miró atrás. Lo que más la sorprendió fue que tan rápido se corrió la voz. Dentro de un mes, recibió 3 consultas de otras empresas. Cuidadosas. Discretas. No preguntaron qué tan rápido podía trabajar o cuántas horas estaba dispuesta a dar. Preguntaron cómo construía sistemas que no colapsaban cuando las personas se iban. Eso lo decía todo. Una conversación destacó. Una empresa manufacturera mediana, Industrias Horizonte, quería ayuda reestructurando su proceso de autorización de dispositivos. La directora con quien habló no presumió ni se apresuró. Hizo preguntas reflexivas y escuchó las respuestas. No queremos héroes, dijo. Queremos resiliencia. Sofía aceptó el contrato. No porque lo necesitara, sino porque creía en él. En la víspera de Año Nuevo, exactamente un año después, Sofía se sentó en el mismo café al otro lado de la calle de la Torre de Titancore. Asiento diferente. Misma ventana. El edificio se veía tranquilo. Funcional. Ordinario. Levantó su café en un pequeño brindis privado. No por venganza, sino por límites. Porque la verdad es que nada colapsó cuando se fue. Simplemente dejó de ser sostenido por alguien que estaba cansada de pretender que la explotación era compromiso. Sofía Mendoza nunca volvió a Titancore Solutions. No como empleada. No como consultora. No como recuerdo. Construyó algo nuevo. Algo propio. Vega Systems Advisory. Un nombre simple que significaba algo poderoso. Autonomía. Sus clientes la respetaban. Sus límites eran claros. Su trabajo era valorado no por cuánto sacrificaba, sino por cuánto resolvía. Y en las noches tranquilas, cuando el mundo finalmente estaba en silencio, Sofía se sentaba junto a su ventana y miraba las luces de la ciudad parpadear como estrellas distantes. Ya no tenía miedo del silencio. Porque había aprendido que a veces, el silencio no es debilidad. Es poder. Y el poder más grande de todos es saber cuándo dejarlo ir. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. El trabajo nunca debería requerir tu silencio para funcionar. La lealtad nunca debería costarte tus límites.
Y el compromiso nunca debería significar hacerte el mismo daño que un sistema se niega a reconocer. Sofía no ganó porque destruyó algo. Ganó porque dejó de cargar lo que nunca fue su responsabilidad cargar. Y cuando finalmente lo soltó, el sistema no colapsó. Se rebeló. Se rebeló como lo que siempre había sido: frágil, explotador, insostenible. Y esa revelación fue más poderosa que cualquier venganza. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser liberada.